poco se discute sobre otro problema que existe, que es aquel que no se menciona desde los despachos hacia la sociedad. Es la corrupción enquistada en aquellas instituciones que deben abordar esta problemática. Si ustedes me permiten, les voy a contar acerca de un caso que le tocó vivir, en este caso al abogado, al doctor Gustavo Ogni, un caso que ha sido denunciado, en el cual es llamado a ejercer su trabajo para defender a dos personas que habían sido detenidas por cometer el supuesto delito de hurto de un vehículo. El abogado se dirige hacia la seccional cuarta de La Plata, más específicamente, le informan allí que sus clientes habían sido trasladados hacia la UFI número 7 de La Plata, se dirige hacia justamente la UFI, allí le informan que ya habían sido despachados de regreso hacia la seccional, vuelve el abogado a la seccional, espera el arribo del camión que trasladaba a los detenidos. Cuando esto sucede, es conducido a una oficina, incluso como el propio abogado relata en la denuncia, una oficina de escasas dimensiones, en la cual mantiene una charla puntualmente con el sargento Setter y el jefe de calle que estaba esa noche en la seccional, el teniente Badino. Concretamente le exigían al abogado que convenciera a quienes eran sus clientes, a quienes él tenía que defender, que entregaran una camioneta Ford F100 a cambio de no complicarlos en su situación, en este caso judicial, que estaban atravesando. Luego de 40 minutos de charla, como también cuenta el abogado, el tiempo en el cual transcurrió esta exigencia, esta extorsión, le permiten entrevistarse con sus clientes, donde le informan exactamente de la misma situación, que a ellos también los habían apretado, e incluso hablaban de entregar una camioneta F100 que era propiedad de uno de los detenidos, o la entrega de 70.000 pesos, al margen también de otros comentarios respecto al maltrato y los golpes que habían recibido desde que fueron aprehendidos y en los traslados, mejor dicho, que realizaron. Frente a esta situación, bueno, empezaron a transcurrir los días. El doctor Ogni relata que sucesivas llamadas se daban por parte de estos policías para que se acercara a la seccional cuarta de La Plata a negociar. Se produjo una nueva reunión donde nuevamente insisten con que convenciera a estas dos personas detenidas para que hagan esta entrega. Y a modo de darle un coto a esta situación, de darle una resolución a esta situación de clara extorsión en la cual se encontraba, la verdad que nunca se imaginó él como profesional tener que atravesar una situación así. Decide recurrir a una UFI de La Plata, que estaba la número 7 justamente de turno, a realizar esta denuncia, a partir de la cual coordinan una serie de grabaciones y otras diligencias como para comprobar efectivamente que le estaban realizando esta extorsión. Por otra parte, se acordó hacer una entrega ficticia justamente del monto que había sido requerido. Finalmente de la camioneta o de los 70.000 pesos se había acordado una suma de 20.000 pesos. Y cuenta el doctor Ogni que ridículamente ese operativo ficticio que se iba a llevar adelante, esa entrega de dinero ficticia, armada, le dieron fotocopias de billetes de 100 pesos en blanco y negro. Ustedes se imaginarán, estaban poniendo en riesgo, ni más ni menos, que su vida. A su vez también le informan que él iba a ir acompañado de otro oficial que tenía que hacer las veces de familiar de uno de los detenidos. Y contrariamente a como le habían dicho en la UFI, que iba de ese operativo a participar personal de otro lugar, interviene efectivo de la DDI de La Plata. Obviamente por obvias razones se había acordado que sea gente de otro lugar. En definitiva, minutos previos
a concretar esa entrega, el sargento Setter se comunica telefónicamente con el abogado, con el doctor Ogni, para avisarle que, bueno, él no iba a quedar pegado de ninguna manera en una maniobra así por el estilo, y lo deriva a un estudio jurídico, donde un abogado de confianza, en este caso de Setter, iba a recibir el dinero acordado. Se realiza ese trámite, se dirige el abogado hacia este otro estudio jurídico. Cuando llega se encuentran con la novedad que el abogado que lo atendió no le iba a permitir el ingreso con esta persona, que en realidad era un oficial, no le iba a permitir el ingreso con un familiar de una de las personas detenidas, y en concreto, bueno, por iniciativa del propio doctor Ogni se aborta esta operación de realizar el pago. Ahora, indudablemente frente a esta situación, podemos decir que nos encontramos, sin temor a equivocarnos, frente a una organización delictiva. Nos encontramos con policías que extorsionan y con distintas tareas ya perfectamente divididas en el modus operandi, por decir de alguna manera. La situación, por ejemplo, de todos los mencionados, en este caso los denunciados, el sargento Setter se dio la fuga, situación en la que se encuentra hoy en día. El oficial Badino, que era jefe de calle, que había sido denunciado, se presentó espontáneamente y quedó detenido por extorsión. Al abogado que actuó como receptor del dinero, que iba a actuar, mejor dicho, como receptor del dinero, se le tomó declaración indagatoria y se lo dejó en libertad. Los detenidos se encuentran en la actualidad privados, continúan privados de su libertad, amén de ser paseados por distintas comisarías de La Plata e incluso también les han hecho hacer una incursión en Olmos. Siendo que, por ejemplo, todavía no se les ha comprobado el delito por el cual están siendo acusados, y mucho menos sin tener en cuenta que la forma en la que la policía los extorsionaba era a cambio de no armarles una causa. El abogado Ogni denuncia que no solamente la cosa queda ahí, sino que distintas irregularidades luego se fueron sucediendo en la tramitación de la causa. Y que por otra parte también la titular de la UFI, la propia titular de la UFI, se había comprometido ante él a no divulgar, mejor dicho, a reservar su identidad, así también como su domicilio, cosa que no cumplió. Y que a partir de allí empezó a ser amedrentado. ¿De qué manera? Explica el abogado que en distintas oportunidades fue seguido por vehículos con vidrios polarizados en la zona de La Plata, que distintas personas se han acercado a su propio domicilio en horario nocturno y sin encontrarse él en ese lugar y preguntando justamente por el abogado, y luego retirarse sin dar ningún tipo de explicación, y que por otra parte menciona al abogado que en ningún momento él le ha dado a ninguno de sus clientes el lugar de su residencia. En definitiva, esto le pasó, como les contaba, a un profesional, a un abogado que se acercó a cumplir con su labor y se encontró envuelto en esta trama, ya les digo, de corrupción, de extorsión, de amedrentamiento. Desde distintos discursos también hemos escuchado, y ya esto como ciudadanía, hemos escuchado el mensaje de que si ve algo, si sabe algo, por ejemplo, llame al 911. Y también de distintos discursos hemos escuchado la frase de que la inseguridad es un problema que lo tenemos que resolver entre todos. Pero ¿qué pasa cuando nos involucramos en verdad? ¿Qué pasa cuando el ciudadano se acerca a denunciar? En el próximo bloque vamos a charlar, el invitado que tenemos justamente hoy es una persona que se ha acercado a pedir ayuda al lugar correspondiente para obtenerla, al lugar indicado para obtenerla, y en verdad con la única situación con la que se encontró fue la de maltrato.